Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas y quizá algún día para un país o un planeta. Hoy les quiero contar sobre los favores de la vida, es decir, el capítulo intitulado Cadena de Favores, parte 1, el portafolio perdido. Solo quiero aclarar algo, he sido la verdad muy afortunado de tener familia y amigos muy buenos conmigo. Mi primer agradecimiento será con ustedes y con ellos por hacerme la persona que soy. Entonces les agradezco muchísimo el entorno que me han provisto y a todos los quiero mucho. Pero el día de hoy se trata de los extraños o los ajenos a la familia y sus actos que nos han enseñado igual que los de ustedes, ¿no? Desde sus acciones, sus voluntariados, sus anécdotas, hasta pues aquellos silencios de los que se han ido o han tomado otro camino. Pero bueno, entonces, pues la gente buena o la gente que hace lo correcto, y yo creo que todos tenemos historias al respecto, pero quizá no se acuerdan o quizá no salen en las conversaciones del día a día, o a veces no les damos la importancia que merecen. Por cierto, si no han visto la cadena de valores, la cadena de favores, la película, Pay It Forward se llama en inglés, está muy buena o me gusta mucho. Y el chavito es el mismo actor del Sexto Sentido, que si no han visto Sexto Sentido, por favor véanla, está muy buena. No voy a platicar de ellos, pero ambas películas son muy buenas. Entonces, inspirado en esa película, les voy a contar de mi primer contacto o de los primeros que me acuerdo fuera de mi familia, de una persona extraña y desinteresada, ¿no? Fue más o menos por ahí en la secundaria y es uno de esos extraños que realmente solamente ves una vez en tu vida y que pues no sabes ni cómo se llaman, ni a dónde van ni dónde vienen, pero que dejan una enseñanza pues interesante. Entonces, bueno, lo sitúo en los 90s. Sí, ya sé, así soy de viejo. Y era uno de esos días buenos, ¿no? Ya saben, donde vas a comer al McDonald's, porque el McDonald's en los 90s era la onda. Y entonces mi mamá nos invitó ahí en Plaza Universidad. No sé si todos conozcan Plaza Universidad, pero es una de las más antiguas de la Ciudad de México. Y está relativamente cerca de la Cineteca y toda esta zona de los viveros y de Coyoacán. Entonces, pues al ladito estaba mi secundaria. Y ahí pasó de todo en los 90s, ¿no? Desde una renovación grande y nuevos restaurantes y cines nuevos y todo ese tipo de cosas, hasta una bomba. Sí, si ustedes buscan bomba Plaza Universidad de los 90s, efectivamente, por alguna razón, hubo una bomba, un coche bomba. Y bueno, de eso lo hablamos en otra ocasión, pero efectivamente ha pasado de todo en ese Plaza Universidad. Pero bueno. En fin, ese día en los 90 claramente salí contento pues porque McDonald's, ¿no? En McDonald's era un gran evento y sobre todo si estaba saliendo de la escuela porque pues uno sale con hambre. En la secundaria todo el tiempo tienes hambre, bueno, por lo menos yo. En general era un día normal y bueno, como contexto, en ese tiempo yo usaba portafolio. No sé si ubican estos portafolios grandotes que antes había café, que era... no me acuerdo ni cómo se llamaban ni nada, pero esos portafolios que pues tenían doble propósito, ¿no? Era portafolio y además era silla, porque mi mamá no me dejaba a veces, o como pasaba por mi hermano, a veces no me dejaba usar metro y eso, pues estábamos, sobre todo en primera y secundaria, que estaba como más chiquillo y no vivíamos tan cerca. O sea, de Plaza Universidad, en ese tiempo vivíamos por el metro San Antonio Abad, entonces son como 10-12 kilómetros más o menos, y de todos modos mi mamá pasaba por mi hermano, entonces bueno, finalmente pues la esperaba un rato cuando llegaba de por mi hermano. Pero bueno, para variar, como todo se me olvida en general, entonces en ese portafolio siempre cargaba de todo. Entonces ya saben, las materias de ese día, los del anterior, los que sigue, pues para ver, apuntaba, entonces cuaderno, libro, calculadora, todo lo que se necesita, ¿no? De hecho, ese día era en particular un buen día porque era día de boletas y pues todavía salía muy bien. Entonces era uno de esos días en donde vas a firmar y no había ningún tema, ¿no? Y al otro día lo tienes que regresar. Eso me da pie a platicar a todos estos genios que eran los que falsificaban boletas. Qué bárbaro. Había un grupo de chavos que hagan de cuenta que era un papel como una cartulina, como palina más o menos grueso, color verde. Cada año, cada grado tenía un color diferente. Yo me acuerdo de en este grado en particular era verde. Y es un verde como pues entre turquesa, Tiffany, verde y raro, la verdad, de conseguir.
Entonces eran unos magos para conseguir los papeles. Entonces había muchas formas de falsificar, pues desde, ya saben, el típico convertir un 1 en otra cosa, o los métodos más avanzados eran unos cuadritos, y los muy, muy, muy avanzados tenían un duplicado de la boleta. No me pregunten cómo, pero tenían una doble boleta por ahí. Incluso en algunos casos cambiaban la parte de atrás, que era donde iban las firmas, y tenían una parte de atrás falsa. No me preguntan exactamente cómo lo hacían, pero eran unos magos, ¿no? Yo vi a varios que tenían cuadritos recortados, entonces en cada cuadrito en donde el profesor ponía su número, los chavos tenían una exactitud para poner el número y que no se viera el número debajo, que bueno. Pero bueno, una vez que empezabas con un cuadrito, pues tenías que hacerlo todo el tiempo y para todos, porque no podías estar haciéndolo una sola vez. Entonces eran unos magos, pero ya saben, miles de técnicas que había, y la escuela no valoraba las artes de ese momento, simplemente importaba el número. Entonces, bueno, al final ese era un día importante porque estaban las boletas. Por cierto, dato cultural totalmente inútil, pero se me hizo súper interesante. En Dinamarca, ya saben que en México, pues si te ponen un 1, pues lo puedes convertir pues, en un 7, o a lo mejor en un 9, o ya muy ambicioso, pues en un 10. Entonces en Dinamarca diseñaron un sistema de calificaciones para que no pudieran falsificar los números. Entonces su escala son 7 números de escala. La mayor calificación es 12, entonces 12 es como A, ¿no? Si estuvieran en la parte o excelente, digámoslo así. Perdón. 10, ¿no? Pues estamos bien. 7, seguimos bien. 4, seguimos bien. 0,2 es la última calificación para pasar. Entonces las calificaciones para pasar son 12, 10, 7, 4 y 2. Y luego ya reprobado es 0,0 y -3, los cuales se me hacen súper manchados como para que te reprueben. Pero bueno, finalmente uno de los propósitos, no es el único, pero uno de los propósitos es que ninguno de esos números lo puedes convertir en ningún otro. Entonces se me hace muy chistoso cómo los daneses lograron darle la vuelta a esto. Pero bueno, este no es el tema principal. El chiste es, ese es el tipo de escuela en el que estaban, ¿no? O sea, una escuela de hombres, más o menos alrededor de 1,000 alumnos. Y como contexto, alguna vez me preguntaron cómo era una escuela de hombres, entonces yo siempre contesto, pues vieron la película del Planeta de los Simios, pues así mero, ¿no? No me quejo, la verdad es que era muy divertido, pero bueno, había muchos retos, ¿no? Por ejemplo, es una escuela de 3 pisos y todos los días que pues bajabas a la tiendita o que ibas para tu locker o algo por el estilo, pues siempre tenías que cruzar entre los patios y los barandales, ¿no? O sea, entonces no faltaba el día que alguien tiraba, bueno, todos los días y a todas las horas de los descansos, siempre alguien aventaba algo, ¿no? O estaba esperando algún pichón que no estuviera dándose cuenta para que le aventaran algo, o que le escupieran, o algo así. Ya sé, el planeta de los simios. De hecho, creo que lo más asqueroso y terrible era que le aventaran a alguien un Danop de esos de fresa, porque... Digo, cuando acababa de pasar, en el primer descanso a lo mejor le tiraban el Danop, que es cuando todavía había Danops. Pero para el cuarto descanso, ese Danop ya olía a todo menos Danop. Entonces era terrible, la verdad. Yo de ese tipo de atrocidades nunca fui víctima, la verdad. Nunca, realmente siempre había que cuidarse mucho. Nunca fui víctima de eso. Pero pues era tierra de nadie, la verdad, durante los descansos. Entonces, pues estaba el tubo, el balonazo, los apodos, te escondían cosas, la carrilla, que ahora le llaman bullying, pero bueno. Muchas de esas cosas en una escuela de hombres, ¿no? Pero también existían otras cosas, ¿no? Como pues la hermandad, el compañerismo, el honor, claramente también el vandalismo, o sea, todo eso junto en una licuadora, eso era escuela de hombres. Entonces, recuerdo un día, casi al final de la secundaria, en ese ambiente, en donde se hacen honores a la bandera. Entonces imagínense, es un edificio en donde los honores a la bandera pues no nos llevaban al patio, sino nos sacaban a los pasillos, en los barandales. Entonces imagínense como una mini cárcel de 3 pisos en donde hay alumnos en todos los barandales, todos vestidos de traje y esperando los honores a la bandera. Y pues estábamos esperando a que saliera, no me pregunten qué, pero pues creo que tenía que llegar un espectáculo de motos. No sé si alguna vez les tocó que llegaban el departamento como muy Pedro Infante, ¿no? Del departamento del Distrito Federal, y llegaba con motos, hacían acrobacias, la verdad estaba padre.
pero no llegaban. Entonces nos echaron como 1 hora de retraso, 1 hora y media o 2 horas. 2 horas, imagínense, de retraso para alumnos de secundaria que son literalmente algo entre un simio, ¿no? Y algo totalmente descontrolado. Entonces me acuerdo uno de las cosas más, pues, ¿cómo decirlo? Atrevidas, rebeldes, vandálicas. Es que durante ese espacio donde ya estábamos aburridos y cansados de estar parados, algún genio se le ocurre, porque, otro paréntesis, en la escuela, en los lockers, pues guardaban todo lo que no querían en su casa, ¿sale? Entonces, cada 2 semanas había redadas de lockers. En los lockers guardaban, pues, películas porno, revistas, alcohol, todo lo que no querían en su casa, todo estaba en esos lugares. El contrabando estaba ahí rudísimo. El chiste es que ese día uno de ellos, no voy a divulgar su nombre, pero sacó uno de estos pósters de las revistas del conejito, ¿no? De Playboy, que se hace un póster de 40 por 60. Saca uno de esos pósters y mientras estábamos en esa sesión lo avienta al patio. En el patio central, imagínense, hay 1000 almas, ¿no? de niños de secundaria. Y empezamos a ver cómo empieza a caer digamos, póster, que pues es un doblado, ¿no? O sea, es un póster doblado en 4 o en 6 partes. No me acuerdo si era de 4 o de 6. Pero empieza a desdoblarse y para azares del destino, por fortuna del destino, lo que ustedes quieran, o para desfortuna de los profesores, se empieza a desdoblar hacia arriba, es decir, donde estaba la chica. Y el póster empieza a caer así como súper lento. No fueron los 30 segundos más largos para los profesores, yo creo. Entonces imagínense 1000 changos gritando, chiflando. Yo nada más me reía, pero sí fui parte del relajo, la verdad. O sea, tampoco lo voy a negar. El chiste es que cuando cae el folder, está la fortuna de que cae para arriba. O sea, con la chava hacia arriba en medio del patio, con 1000 alumnos desesperados por estar parados 2 horas. Y entonces imagínense la hecatombe cuando el profesor central, ¿no? En este tiempo Matute, se acerca y lo toma y lo guarda. Era aquello, es como, imagínense un estadio en medio de una final en donde el equipo de casa ganó, porque era un pequeño logro para los alumnos. Era increíble, la verdad, uno de mis grandes recuerdos. Pero, pues ese es el contexto de esta historia. Pero bueno, entre ellos era muy común que este grupo de simios, me incluyo totalmente, ¿no? A la que le llamamos compañeros de clase, tenían que ver con esconder las mochilas. Entonces era muy clásico que te escondían la mochila en otro salón o algo por el estilo. Entonces ese día, pues estábamos en el McDonald's. Obviamente yo me había llevado mi portafolio y todo, comimos y todo. Salí, fui al baño, bla, 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 todo normal. Cuando terminamos de comer, de repente me di cuenta que no estaba en mi portafolio en el McDonald's. Y lo busqué por un lado y lo busqué por el otro y no estaba en ningún lado. Ya saben, fuimos con los policías, lo busqué afuera, adentro, en coche, o sea, en todos lados y jamás lo encontré, ¿no? Entonces, ¿saben? Ese momento terrible de cargo todo ahí, las boletas, lo tengo que entregar. Como que cuando tienes 11 o 12 años, pues el mundo se te viene abajo, especialmente a un ñoño como yo, de tengo que volver a hacer todo. Y los profesores, pues no necesariamente son pues los más comprensivos en ese tiempo, pero bueno. Entonces ya sí se soltó la lagrimita, sí estuvo un poco feo. Pero bueno, pues ni modo, nos tuvimos que regresar a la casa y pues ahí tenía algunos cuadernos que no se habían ido. Pues traté de terminar la tarea, le hablé a mis cuates, pues a qué había que hacer y pues ahí más o menos pude avanzar en eso, ¿no? Y pues al otro día había que presentarse a la escuela y pues explicar todo eso que había pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó el día normal, todo, pues ya lo había dado por perdido. Y el chiste es que por ahí de las 11, 11:30 más o menos, de repente me mandan llamado de la dirección y yo dije, híjole, pues ahora qué hice. Y en eso me entregan un papelito. Me dijeron, oye, no me preguntes cómo, pero alguien encontró tu mochila o tu portafolio en Iztapalapa. Y así como súper random. Entonces me dio el teléfono, me dijo el prefecto, oye, pues no le hables tú, espérate que lo hables con tu mamá. Llegó mi mamá por mí, le conté, claramente mucha felicidad y todo. Y llegamos a la casa y pues le hablamos. Resulta ser que el señor lo encontró en algún lugar de Plaza Universidad,
pues lo vio, lo abrió para ver de quién era y mi boleta estaba hasta encima. Entonces decidió marcarle a la escuela le dijo, sí, que bueno, bla, bla, sí, eso es lo que... Y listo. Entonces le hablamos en la tarde. Y me dijo el señor, mañana a la hora de tu salida yo tengo que pasar otra vez ahí, te lo llevo y ahí te lo entrego. Entonces, pues ya saben, la felicidad máxima del universo, no tengo que repetir, pero pues todo bien, ¿no? Entonces, bueno, ese día en la tarde yo recuerdo que, le hablamos al señor, yo estaba con mi mamá, yo muy feliz y bla, bla. Y y me dice, mamá, oye, mañana que lo recuperemos, nos vemos aquí. No, pues obviamente son extraños, o sea, también uno nunca sabe y como ves hacia atrás dices, pues no sé si había más gente buena antes o ahorita, o no sé, en chistes que pasaron muchas cosas, pero la esperanza estaba ahí. Entonces nos vimos en Plaza Universidad, donde sabíamos que había policías, todo bien y todo el rollo. Y de repente me encuentro un señor, digo, obviamente nunca lo había visto en vida, pero al portafolio sí lo había visto. Entonces mamá me dice, bueno, como fue el señor, pues te preparas y le vas a dar una recompensa. No me acuerdo cuánto me dio, pero le vas a dar esto, le vas a decir que muchas gracias y listo, perfecto. Y vi al señor, me dijo, ahí está tu portafolio, oye, ¿qué tal? Me dijo, no, ¿qué tal, Víctor? Pues porque pues había visto mi boleta, se ve que eres un buen estudiante, qué bueno que puedes tener, entonces de verdad úsalo, sigue avanzando, no dejes de estudiar. Y cuando llegamos a la parte de, oye, señorcito de Iztapalapa, le agradezco muchísimo, le quiero dar una recompensa, de repente me detuvo y me dice, mira, las buenas acciones no se pagan aquí, se pagan en el cielo. Y mi recompensa va a llegar eventualmente. Entonces de repente el preso 42 de la celda 28, el alumno con número de lista 42 del salón 28, se da cuenta que pues eso nunca lo vi venir. O sea, sí, yo quería recuperar mi portafolio, pero de repente era una persona que desinteresadamente guardó mi portafolio, supo que era importante para mí y me lo regresó. O sea, a mí, o sea, ese era como el gran impacto, ¿no? Entonces, en ese momento fue una primera historia del portafolio perdido en donde era un total desconocido, no lo necesitaba, se lo pudo haber quedado, a lo mejor se lo pudo haber vendido o se pudo haber no interesado en por qué estaba perdido, ¿sale? Pero en ese momento este señor de Iztapalapa de repente me hizo voltear a decir, oye, pues hay gente buena allá afuera, ¿no? No porque no me lo hayan dicho, no porque no conociera a mi familia, no porque mi familia y mis amigos no hayan sido buenos conmigo, no por eso, sino porque hay un extraño que no sabe quién soy, que nunca me va a volver a ver y que de repente se preocupó suficiente por mí para andar cargando con un portafolio que pesaba de 10 a 12 kilos, porque siempre traía todo ahí guardado y el portafolio estaba entero. Todo. No faltó un lápiz, no faltó una calculadora, no faltó un cuaderno, no faltó la boleta, no faltó exactamente nada. Entonces, para mí esta primera historia fue cómo un extraño, un ajeno a ti, se preocupa por ti desde fuera y hace todo esto sin ser de tu familia. Entonces, pues este experimento del día de hoy va a estar en 3 partes. Entonces, en esta primera parte, este señor de Iztapalapa me enseña que la bondad es amplia y que los extraños valen la pena, ¿sale? Y les dejo una pregunta. ¿Cómo conocieron ustedes la bondad de los extraños? ¿O no? O quizá la maldad. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Los voy a dejar ahí. Ojalá que no sea como el Canal 5 y que nunca llegue, pero no, espero que no. Gracias por escucharme.